Las películas son obras cinematográficas que narran historias, ya sea escrita o adaptada por un guionista cuya puesta en escena depende de un director. Pero en algunos casos, estas obras llegan a ser canceladas ya sea porque a los directores finalmente no les gustaron las ideas que fueron escritas, o porque las compañías productoras no querían invertir grandes cantidades de dinero creyendo que no tendrían éxito. En este vídeo, veremos algunos ejemplos de películas que nunca se estrenaron. Batman Año 1. Fue uno de los primeros ejemplos del formato de una miniserie dentro de una serie, que es ahora popular en los libros de cómics. Tras la intención de Darren Aronofsky de llevarlo a la gran pantalla, él quería devolver a Batman a la violencia callejera, rodándolo sin artificios ni efectos especiales siendo ya Batman. Bruce Wayne empieza a llevar a cabo su particular lucha contra el crimen, partiendo desde la calle pero alcanzando las altas esferas de corrupción y criminalidad, aceptando su doble destino como guardián de la ciudad y acreedor de la herencia Wayne, y sobre todo, obteniendo el beneplácito de Gordon para librar su personal batalla contra el crimen. Darren, con la intención de provocar la vivencia realista en el espectador. Pero al ver esto Warner Bros. Decidió cancelar la película porque el público infantil con que vieran a Batman en una cartelera de cine, insistirían a sus padres a que lo lleven a ver la película, por lo que necesitaban una calificación apta para todo público. La idea de Aronofsky era de crear un nuevo Batman destinado solo para público adulto. Se pudo haber hecho con muy poco presupuesto, dando opción de crear una aparte para el público infantil, pero sin embargo, se la decidió cancelar. Dune. De Alexandro Jodorowsky. Iba a ser una de las películas más influyentes en la ciencia ficción que, de haber sido terminada, habría cambiado la historia del cine tal y como la conocemos. Él se dispuso a embarcarse en uno de los proyectos más ambiciosos que se haya pensado para el cine, la adaptación cinematográfica de Dune, la novela de Frank Herbert, publicada en 1965. Con la idea de Dune adaptada al cine, Jodorowsky comenzó a buscar a su equipo creativo, encontrando a un equipo de Nvidia conformado por Moebius, Chris Foss, y Hans Rudi Giger. Este último, ya sabemos, fue quien realizó la criatura de Alien, años más tarde, y logró que el cine y la ciencia ficción no volvieran a ser las mismas. Durante 5 años tenían plasmado el concepto de Dune en 3000 dibujos. Aparte, para la música tenía planeado contratar a la mítica banda de Pink Floyd, la banda francesa Magma, y al compositor alemán Karl-Heinz Stockhausen. Pero los grandes motivos para no realizarla fueron absurdos, como el dinero, y no estar cómodos con el mismo director debido a sus películas pasadas llenas de surrealismo. Sin embargo, aunque esta película no fue realizada, fue un título que dejó gran influencia en el cine, tanto así que especifican que si se hubiese realizado Dune, se estaría hablando tal vez del nacimiento del director de una obra tan trascendente para la ciencia ficción, a la altura o más de la trilogía de Star Wars. Leningrado. De Sergio Leone y Roberto De Niro. Iba a ser una película inspirada en el asedio de la región de Leningrado, ubicada en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, que duró en total 872 días. Desde el 8 de septiembre de 1941 al 27 de enero de 1944, y que se cobró la vida de un estimado de 1.200.000 personas. Las personas sobrevivían comiendo perros y gatos de la ciudad, a las ratas, y finalmente empezaron a vender cadáveres humanos como si fuesen carne de ganado. Usando como inspiración el diario de Tania Sevicheva, una niña rusa, que a lo largo de los casi 3 años de asedio de Leningrado, perdió a todos y cada uno de sus familiares a causa del hambre, frío, y las enfermedades. Pero un infarto de miocardio acabó con la vida de Sergio Leone a los 60 años de edad en 1989, cuando estaba preparando la película. Pero ahora se puede encontrar una película casi con la misma trama que iba a utilizar Leone. Titulada como Ataque a Leningrado, dirigida por Alexander Buravsky, que fue estrenada el 21 de enero de 2010. Megalópolis. De Francis Ford Coppola. Luego de haber realizado grandes obras como Drácula, Jack, y Legítima Defensa, para recaudar fondos necesarios para financiar su gran obra, Megalópolis. Se trataba de una historia de un arquitecto en un Nueva York del futuro. Queriendo conquistar el género de la ciencia ficción, sobre una película futurística basada en la ciudad de Nueva York, en la que un arquitecto multimillonario se dedicaba a construir una ciudad utópica independiente en la que tenía previsto incluir secuencias 3D.
siempre se planteó como un proyecto muy caro, y cuando más cerca estuvo de arrancar, fue cuando tuvo lugar el atentado terrorista del 11S, que cambiaría para siempre la sensibilidad de los estadounidenses, y Coppola, consciente de que en aquel momento era imposible sacar adelante una película de ciencia ficción, donde Nueva York era la protagonista. Luego de que todo pasara, en el año 2005 Coppola anunciaba su renuncia a Megalópolis al darse cuenta de que tal y como estaba concebida, sería muy cara para realizarse. Cruzada. De Arnold Schwarzenegger, dirigida por Paul Verhoeven. La idea de esta película nació durante el rodaje de Total Recall. Schwarzenegger y Verhoeven hablaron del guión sobre las cruzadas que el actor había leído. Tenía una trama ambientada en Tierra Santa, tomando como punto de partida una novela conocida como La Compañía Blanca, de Sir Arthur Conan Doyle. La película se rodaría en Inglaterra, España, Portugal y Marruecos. Hasta ya se había establecido su duración, siendo esta de 2 horas y 10 minutos. Schwarzenegger había prometido que el nivel de violencia en las escenas de acción no iba a reducirse por conseguir el sello para todos los públicos, y con el antecedente de la película de culto de Paul Verhoeven, la cosa prometía mucho. Cruzada mostraría una visión crítica del oportunismo de los cristianos y del Papa Urbano II, y no tendría reparos en mostrar el sentimiento antiárabe y antisemita de los cruzados. Según Goldman, era una declaración en contra de la guerra, en la que se decía básicamente que los cristianos no pintaban nada allí. Entonces, todo estaba listo para empezar con el rodaje de la película, cuando en una reunión, el director Paul Verhoeven tuvo una crisis nerviosa. Aseguró así Arnold Schwarzenegger en una entrevista que le realizaron en el año 2012. Todo terminó cuando la productora Carolco, tras un largo periodo jugueteando con el déficit, acabó por quebrar después del estreno de La Isla de las Cabezas Cortadas en 1995. En noviembre de 1998, la web Cool News, tras el guión, publica un artículo en el que lo describe como el mayor guión no producido de la década de los 90. Cielos nocturnos. De Steven Spielberg. La historia viene desde que Spielberg había realizado su película, Encuentros cercanos del tercer tipo. Esta película fue un éxito para Universal, y por lo tanto, querían una secuela. Spielberg en un principio se opuso, y ordenó a su equipo que no realizaran una sin trabajar en conjunto con él. A pesar de no tenerlo planeado, el título de su siguiente película era Vigilando los cielos, la cual cambió de nombre al poco tiempo por problemas de derechos, a Cielos nocturnos. La historia iba a ser basada en una granja rural la cual era aterrorizada por aliens, los cuales iban a ser realizados por Rick Baker. Se tenía planeado hacer que la película cuente con la participación de 5 aliens, de todos ellos, uno, llamado Buddy, se trataría de hacer amigo del niño autista de la familia. Pero, luego de lo planeado, ¿qué es lo que llevaría a Spielberg a no adaptar esta versión de la película? Pues bien, se encontraba filmando En busca del arca perdida, en la que una y otra vez se mataban nazis. Esto cambió un poco su idea de querer mostrar aliens malvados en la película. Cierto día, la escritora Melissa Mathison leyó el guión de Cielos nocturnos. Tras esto, ella le comentó que le gustaba el concepto de que el alien Buddy fuera bueno y que tuviera cierto afecto emocional con los niños. Ella mencionó que podría basar la película solo en dicha parte y así darle un enfoque distinto. Gracias a esto, Spielberg desechó el guión de Cielos nocturnos y contrató a Mathison para que reescribiera el guión junto a él, el cual, poco después se convertiría en la película que todos conocemos como E.T., el extraterrestre. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Recuerda que puedes suscribirte para apoyar al canal y seguir viendo más vídeos de este tipo. Comenta qué película de esta lista es la que te hubiese gustado ver. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.